CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Lunes 30 de enero de 2012, bienvenidos a la entrevista en línea. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Pueden enviar sus comentarios. Un saludo a nuestros cibernautas que nos acompañan por laprensagráfica.com, también a nuestros televidentes que están con nosotros en Canal 25 a las 9 de la noche. Algunos centros penales del país estuvieron bajo tensión la semana pasada cuando se confirmó de la muerte de algunos reclusos y luego el desarrollo de un intenso operativo de centros penales que concluyó con la reubicación de cientos de reclusos. Ese es nuestro tema central de análisis de esta mañana. Nos acompaña en nuestros estudios Douglas Moreno, él es el director de centros penales en nuestro país. Douglas, bienvenido, un gusto. Gracias, muy amable. Bueno, para comenzar, Douglas, explíquenos un poco lo que ocurrió la semana pasada. 580 reclusos fueron reubicados. 1.160. En total. En total. En la primera fase entonces era 580. O explíquenos esa parte porque, bueno, usted maneja bien todo el dato. Bueno, si quieres te pongo antesala lo que pasó la semana previa al sábado donde hubieron 5 muertos en Usulután. Es como el punto, el punto de partida. Nosotros habíamos ubicado que estaban ocurriendo problemas en Usulután y para poder bajar la presión detectamos los 34 líderes que estaban afectando a Usulután, los trasladamos, pero posteriormente parece que ya había una línea de motín en ese penal que pese a lo que hicimos, a esta pandilla, la MD, propició condiciones para un amotinamiento con una hipótesis de objetivo hasta también de una fuga masiva. En este contexto terminamos con el saldo de 5 privados de libertad muertos, que creyendo, bueno, nosotros que había pasado incluso lo del motín, la presión iba a bajar, pero no, nos dimos cuenta inmediatamente que después de 24, 48, 72 horas, la presión al contrario iba aumentando fuertemente. O sea, nos mirábamos en la antesala de un amotinamiento mucho más fuerte. Es decir, ustedes ya habían tomado medidas inmediatas, que fue la reubicación de los 34 líderes, sí. Que con eso nosotros imaginamos que la tensión iba a bajar, pero ya había un plan que pese a lo que nosotros hiciéramos en ese contexto, se iba a ejecutar lo que pasó el sábado en Usulután. En tal contexto, en 72 horas la presión aumentó tanto que creo que estábamos frente a una masacre como las de antaño, ¿verdad? Fue la que tomamos una decisión audaz de detectar toda esta gente que está en la pandilla MD en 3 penales que han dado problemas: Apanteos, San Vicente y Usulután. Hay más o menos un promedio de 200, habían un promedio de 200 de esta pandilla en Apanteos, 150 en San Vicente y 230 en Usulután. Cuando sumamos, hacían 580. Nosotros creamos un sector 5, un nuevo sector en Mariona, con la capacidad de 600 privados de libertad, que nos permitió entonces hacer una suma cero, de sacar a los 580 procesados que estaban en Mariona, en el sector 5, con menos problemas, que no tienen problemas con otras poblaciones, los introducimos entonces a los 200 que iba a quedar a Panteos, a los 230 que iba a dejar Usulután y a los 150 que iba a dejar San Vicente, ¿verdad? Entonces aglutinamos a 580 de la MD y los hemos introducido en el sector 5 de Mariona, para tenerlos con mayor vigilancia y mayor controlados. Douglas, lo que han hecho ustedes es de alguna forma jugar con los mismos espacios. Me refiero al espacio físico, o han creado un poco más. Cuando se habla, por ejemplo, de este nuevo sector, ¿es un espacio adicional o estamos hablando simplemente de tratar de jugar con los mismos espacios? No, si no hubiéramos creado el espacio del sector 5, que es un nuevo espacio, es totalmente un nuevo espacio. Si eso no lo hubiéramos construido con visión rápida hace 3, 4 meses, hubiera sido imposible hacer ese movimiento. Era imposible también llevar a 580 pandilleros de la MD a tener contacto con los privados de Mariona, en los sectores 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, el sector 5 nos ha permitido manejar esta variable de poder aglutinar a 580 en ese sector. A ver, Douglas, ¿quién está? La MD es, ¿cuál es el nombre? Decir MD se identifica como las siglas, pero ¿qué es? Mara Desorden, decían algunos en algún momento. Desorden por no decirte la traducción que ellos le dan, ¿verdad? Pero es motivado de desorden, ¿verdad?
Esa es una identificación de privados de libertad comunes que no pueden convivir con ningún otro privado de libertad. Se han caracterizado por dar problemas siempre y la población los rechaza, hasta la misma población penitenciaria los rechaza. Se aglutinaron con expandilleros de la 18 y la MS, pero especialmente de MS. Y en este aglutinamiento de identidad de rechazo han formado esa nueva sección, pero es más que todo hacia centros penales, ¿verdad? No es una pandilla hacia afuera, nada, es una cuestión dentro de centros penales. Bien, debo hacer la primera pausa. Cuando regresemos, explíquenos quién está moviendo, si ustedes han logrado detectar quién está moviendo esto, si es ahí desde afuera o es, como usted me dice, tiene repercusiones exclusivamente dentro de centros penales. Pero bueno, vamos a la pausa comercial. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Está con nosotros en nuestros estudios Douglas Moreno, director de Centros Penales. Douglas, le decía si realmente hay alguien que esté moviendo un poco más desde fuera de la conformación de esta nueva reestructuración de reos dentro de los centros penales, o se trata de una especie de reorganización natural debido a las condiciones de hacinamiento. Yo creo que de todo tiene un poco. Yo creo, hasta este día no te puedo dar la certeza de si hay alguien desde fuera dando instrucciones, pero también puedo creer que las pandillas tradicionales pueden tener algo que ver en esto. No estoy seguro. ¿De qué sí estoy seguro? Que este movimiento que tuvimos sí también está aprovechado en el contexto del periodo electoral. Aprovechados por los mismos privados de libertad. O sea, en el contexto electoral. No digo que ningún político esté involucrado. Ah, claro. No, digo que ellos están aprovechando los privados de libertad el contexto electoral. Sí, sabiendo que puede tener repercusiones, Claro. y desde luego el que sale afectado en esto es el gobierno. Correcto. O sea, Entonces, en ese sentido, ¿verdad? No hay nadie afuera. Ya en eso quiero quedar claro. No hay nadie, digo yo, afuera, sino que ellos, aprovechando el contexto electoral, que saben las repercusiones que tiene, están sacándole provecho a esto. Que sí sé que esta gente sí quería seguir extorsionando adentro a los mismos privados de libertad, quería seguir cometiendo desórdenes dentro de ahí, y era capaz de generar incluso masacres sin mayor problema. Y nosotros veníamos viéndolo, que San Vicente, Usulután, tenía un comportamiento que no lográbamos entender a qué se debía, hasta que logramos identificar que estos excluidos de los mismos privados de libertad han conformado esa nueva estructura. por ejemplo, ¿qué tipo de señales detectaron ustedes? O sea, cosas que no eran normales y que ustedes decían algo está pasando. Que bueno, mirábamos al interno tradicional dentro de San Vicente. De repente mirábamos que reventaba la situación. Pero digamos, habían gente de las expandillas que no querían involucrarse. Algunas gentes de las expandillas que no querían involucrarse. Entonces decía, bueno, no son los comunes. Algunos miembros de la 18, que fueron de la 18, la MS, no quieren involucrarse. Hasta que fuimos focalizando, y vimos que son en identidad los que ni la misma población reclusa quiere. Que eso quiere decir que en vez de ser 2, 3, 4, fue tomando fuerza. Y estos se fueron identificando con ellos.
ahí vinieron aprovechándose algunos expandilleros de la 18 IMS que encontraron una fuerza ahí. Imagínate sacar 150, sacar 200 privados de San Vicente, quiere decir que encontraron alguna fuerza. En ese sentido, cuando ya ubicamos que Apanteos y San Vicente tenían una similitud, y nosotros podemos darle lectura a lo que estaba pasando, porque imagínate, en una población de Apanteos como 3.500, no va a llegar un interno y te va a decir y te va a explicar qué es lo que está pasando. Puede ser que ni él mismo sepa lo que está pasando. Sí, de comenzar a leer señales. Dar señales, entonces, ver indicadores. ¿Qué pasa? Esto no es la tradicional revuelta. ¿Quién la está guiando? ¿Por qué tenemos esta manifestación si la gran mayoría no quiere hacer esto? Era hasta que al final la población habla, y en Usulután fue el detonante. Y dijo, mire, los vamos a entregar, son todos ellos. Cuando vimos son todos ellos, y estoy hablando después de los 5 muertos. ¿Quién dijo los vamos a entregar? Los comunes. Los comunes. Los comunes. Okay. ¿Verdad? Dijeron, son todos ellos, y casi llegamos a identificar en ese momento. En el primer contexto, identificamos, ellos entregaron a 200, es decir, mire, estos privados de libertad son los que están dando problemas terriblemente. O sea, ya ellos dijeron con nombre y apellido quiénes eran. Estos son. Porque anticipaban lo que venía también. Correcto. O sea, contra ellos. Correcto. Ya habían visto que lo que iba, si ellos seguían callando, iba a ser peor la consecuencia. Entonces lo que hicieron los comunes fue unirse en Usulután. Y si en Usulután tenemos una población arriba de 1.000 privados de libertad y estos andaban arriba de 200, los 800 se unieron al final, ¿verdad? Los de 800 débiles, ¿verdad? Que por estar desunidos les crean estos problemas. Se unieron y estaban dispuestos a matar a esos 230 que sacamos. O sea que sí era serio, que venía una situación seria. O sea, estamos hablando de horas de vida y muerte. Y en términos numéricos, evidentemente, los 800 obviamente tenían más posibilidades de hacer más daño. Mira, yo lo que detecto es que estos 230 que sacamos se habían apoderado de muchas armas. Armas me refiero cortopunzantes que haces de cualquier cosa, ¿no? Y al final le tenías ganada la voluntad a estos. Pero estos se cansaron tanto, además que ellos fueron los que en la mayoría sufrieron los muertos del sábado. Estos estaban dispuestos, oíme, una masacre de 200 privados de libertad, o sea, una cosa terrible, ¿no? Inmediatamente pasó el sábado, nosotros comenzamos a recibir información 24 horas siguientes, 48 horas siguientes, y ahora el problema es cómo sacas, de dónde sacas 230 y a dónde lo llevas. Claro, que sabes que donde lo lleves va a ser un problema. Pero la matemática nos dio con el espacio 5, ¿verdad? Dijimos, no señores, esta tiene las mismas características de Apanteos, San Vicente y Usulután. O sea, va en la misma línea de la forma de ser. Entonces, de tal sentido, estos están unidos. Y comenzamos a encontrar tatuajes de MD. Los encontramos en Usulután, en Apanteos y San Vicente. O sea que estaban tomando ya cuerpo, identidad. Sí, de identidad. En tal sentido, nos ocupamos de la inteligencia, vimos hasta dónde podíamos identificar, agarramos los que habían estado metidos en problemas a cada rato, hablamos con ellos y les dijimos, señores, creo que esto puede ser una cosa muy complicada para todos ustedes, díganos mejor para ayudarlos y sacarlos de aquí. Eso ayudó para que podamos identificar bien a Apanteos y San Vicente y Usulután. Te digo que estuviéramos ahora, bueno, ya no hubiéramos llegado al fin de semana sin un problema serio de una cosa, no sé de qué magnitud. Y luego era manejar espacio, ¿de dónde para dónde? Sí, antes de que lleguemos a esa parte, que me interesa que hablemos bastante porque hay repercusiones de otro tipo de medidas que se van a tomar en los próximos meses, probablemente del Ministerio de Justicia y Seguridad, y que tiene que ver con los planes que me imagino el ministro va a implementar. Antes de llegar a esa parte, sí me interesaría que agotáramos un poco el análisis de este movimiento. Porque, ¿qué garantiza hoy, por ejemplo, que de alguna forma se logró desactivar, o para futuro, que ya no hay probabilidades? Y el otro punto es, si ustedes lo que han hecho en el sector 5, por ejemplo, no ha sido reagrupar a estas mismas personas, o cómo hacer, porque la idea, me imagino, es desarticularlos. Sí. Y eso implica romperles de alguna forma la estructura que tenía. Bueno, mira, el sector 5, gracias a Dios, nos daba espacio Mariona para hacerlo. ¿Qué tiene Mariona de condiciones? Bueno, ahí tenemos mucho más agentes de los que hay en otros penales. Esa es una primera condición. Te quiero decir que ya los uniformamos, ¿verdad? Por primera vez en un penal que no sea Zacatecoluca y Salco, los uniformamos ya. El sector 5 está uniformado. ¿Y ese es un plan que va para todos? Ese es un plan que va para todos, ¿verdad? Y comenzamos ya con los primeros 580. ¿Qué color de uniforme tiene? Amarillo. Amarillo. Va a ir de acuerdo a las condiciones. A las condiciones. Los uniformamos. Tenemos nuestro grupo GOPES ahí, el grupo de operaciones penitenciarias, inmediatamente para reaccionar. ¿Qué tenemos que hacer ahorita? Estudiar el liderazgo.
Lo que tenemos que mandar es el liderazgo a Zacatecoluca. Eso es lo que tenemos que hacer para desintegrar a la pandilla y ver nuevamente cómo lo vamos a reubicar cuando estemos preparados para eso. Cuando hayamos detectado bien el liderazgo. ¿Cuál es el liderazgo concreto? Contándote que Zacatecoluca está a punto de inaugurarse su espacio 6, su sector 6, con capacidad para 150 o 200 privados de libertad. Eso le va a dar entonces oportunidad de maniobra. ¿Cuántas personas implica eso? 150. 150. 50 plazas, Ah, ok. ¿Verdad? Lo que pasa es que hemos quedado con el ministro de que sea el liderazgo más detectable que el que podamos llevar ahí, ¿verdad? El liderazgo que esté, el que realmente uno detecte que es el que está dando problemas, ya sea fuera del sistema, en las calles o dentro del sistema carcelario. Ahora, ese movimiento Douglas, en esencia, lo que pretendía era que se suavizaran las disposiciones. Sí. ¿O qué más buscaba? Eso. En primer lugar, su demanda venía con respecto a eso, de salirnos de las 10 medidas. O sea, que ellos querían que la visita fuera como era antes, que hubieran 10, 12 horas de visita, que la visita íntima fuera toda la noche, que había, bueno, yo te encontré casos de 3 privados de libertad con 5 o 6 parejas en visita íntima, ¿no? O encontré una visita íntima metiéndose en todos los penales, o sea, una situación de prostitución. Entonces, todo eso es lo que hemos quitado y esas son las 10 medidas que los tienen a ellos, entre ellos, pues, la principal, la Fuerza Armada, ¿verdad? Los tienen a ellos muy, muy desarticulados o muy tensionados. Pero las granjas para eso van a servir, o sea, para también decirles, miren, hay un lado duro, fuerte de la cárcel, pero también hay una carretera, pues, para salir de esto, ¿no? Perfecto, vamos a otra pausa comercial, regresamos. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Douglas, bueno, estamos claros que centros penales hay un problema de hacinamiento y ese es un problema crónico durante muchísimos años. Continuamos ahora con esa situación. Ahora, entonces, usted ya nos explicaba de alguna manera cómo hicieron el reacomodo para lograr que los 580, pues de alguna forma, había un espacio, crearon un espacio ustedes en Mariona. Pero el punto es que lo que viene a futuro, por ejemplo, tiene que ver con la posibilidad de que nuevos planes impliquen más capturas y es como un procedimiento natural, que entonces en centros penales haya más reclusos. ¿Cómo van a comenzar a desactivar esa parte? Es decir, ¿cómo generando más espacios? ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las primeras medidas que están haciendo? Bueno, mira, te voy a pensar por lo último, por lo que debería ser retomado. El sistema penitenciario debe ser una política pública de cualquier gobierno. O sea, no debe ser visto marginal, ni como traspatio, ni como algo que no sirve, como algo que no debe ocuparse. Debe ser una política pública muy estratégica dentro del gobierno. Cualquier gobierno que venga. Vamos a ver, lo que compete a nosotros. Nosotros tuvimos un diseño en el cual implicaba 240 millones de dólares para nuevos espacios, pero también tenemos un diseño en el cual, sin gastar esa cantidad y no habiendo esa oportunidad, crear 3 espacios de granja y el espacio que el ministro ha gestionado
con la posibilidad de que con 2, 3 millones se pueda construir, 1 o 2 millones se pueda construir, y es el hecho de que las condiciones infrahumanas en las que están ahorita en la Policía Nacional Civil, poderlas tramitar en este penal que se podría abrir para casi 3.000 privados de libertad. Eso nos da para 2 años de gobierno que nos quedan, es viable para 2 años de gobierno, aunado a los espacios que hay que tramitar en Zacatecoluca, que son 150, 200 espacios que van a crearse para liderazgos fuertes, y Izalco, que lastimosamente no encontramos empresas fuertes que logren meterle, pero el ministro va a encontrar alguna forma, porque ahí son 2.000 espacios. Son 2.000 espacios que necesitamos. En el caso de Izalco está parado. Está parado ahorita, porque no encontramos empresas. No, han ido una serie de empresas y no han podido aceptar porque la obra es demasiado grande, o sea, y quizás el presupuesto ya no da, ¿verdad? Pero de cualquier forma el ministro y yo vamos a encontrar, especialmente el ministro, va a encontrar alguna forma de terminar. Son 2.000 espacios que se pueden aprovechar en un momento de 2 años de gobierno que nos quedan. Solo en Izalco. Solo en Izalco. De acuerdo. Son Izalco. Entonces decimos, Izalco con 2.000 espacios, Zacatecoluca hasta con 200 liderazgos, los más significativos, los más de verdad que son liderazgos negativos dentro de las pandillas. 3 granjas que te pueden dar hasta para 7.000, 8.000 privados de libertad. Son cosas viables que podemos dejar, tal vez no las alcancemos a terminar nosotros, ni le damos el potencial todo, pero los próximos gobiernos les va a quedar espacio para darle potencial a las granjas, ¿verdad? Para poder manejar mejor las granjas. Entonces nosotros creemos que en 2 años sí podemos dejar ese legado, pero especialmente convertir esto como se ha convertido pues, en un tema de agenda nacional y que se den cuenta que sí es un tema complicado, porque si vamos a sacar de las calles, para que las calles de El Salvador no sigan siendo lo que han sido, pues estarán las cárceles. Sí, porque en este momento el clamor popular en términos generales es cómo bajarle al nivel de violencia. Y bajarle al nivel de violencia que tiene este país implica capturar personas, evidentemente. Gente que está delinquiendo y dónde van a terminar. Pero porque lo que pasa es que poco se está hablando de este tema. Mira, pero tú me ayudas en esto. Con este espacio tú me ayudas. Es una matemática simple, ¿verdad? Estamos librando una batalla en las calles y el ministro la va a intensificar ese trabajo en las calles. Queremos sacar de circulación, al desestructurar las pandillas, a muchos que ahorita están cometiendo delitos en las pandillas. Sacar de las calles eso va a ser ubicarlos en un espacio distinto. Y eso se llama cárceles. Si una estrategia no va acompañada de la otra, se te va a caer. Entonces, por eso, señores, si vamos a sacar de las calles, las vamos a mantener limpias, el otro espacio que se llama cárceles, el otro espacio que se llama para limpiar este proceso, no lo trabajamos, va a ser un desastre. Claro. Entonces, señores, hay que trabajar las dos cosas, la lucha de trabajo en las calles y en las cárceles. Eso va a tener que bajar por esa. Si no pasa por eso y se sigue considerando un traspatio o un retrete, entonces no va a haber más que hacer, porque entonces se va a olvidar la parte estratégica en esta lucha. Pero las señales que ustedes tienen hasta este momento, las señales en centros penales es que sí hay camino por ese lado, hay fortalecimiento, hay posibilidades de que ustedes puedan decir, vamos a bajar presión en el hacinamiento y vamos a dar espacio para que las medidas entonces que va a impulsar el general David Munguía Payés puedan tener el efecto inmediato. Pues ya estos días van a recibir la invitación para ir a inaugurar la primera granja, ¿verdad? Y luego en febrero van a recibir la invitación para la segunda. Entonces, eso la prensa al fin va a poder ver la dimensión que tienen esas granjas, ¿verdad? Y van a ver la potencialidad que tienen para trabajar con privados de libertad, que nosotros consideramos que es arriba del 60% que quieren rehabilitarse. Lastimosamente habrá un 40% que querrá el lado duro y que tendrá el lado duro de la cárcel sin mayores posibilidades. Pero eso nunca había existido en el país, la posibilidad de encontrar una ruta de las personas que sí quieren rehabilitarse, porque es necesario, van a volver a la calle. Entonces a este 60% evidentemente hay que ofrecerle una alternativa. Sí. Y ustedes se la están ofreciendo por la vía de las granjas. De las granjas. Bueno, vamos a la pausa, pero creo que es importante adelantar en lo que podamos, digamos, qué va a implicar esto. Es decir, porque ustedes me imagino que tendrán que clasificar a todos los reclusos y decir quiénes son los que pueden optar a la granja, quiénes pueden optar a este programa y lo otro. Bueno, nos explica el regreso después de la pausa comercial. ¿Qué te parece
sé si este año alcanzas tus metas, construyes tu futuro, enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Douglas, en lo inmediato, ¿cuántos reclusos podrían, por ejemplo, si hablamos de Mariona, por ejemplo, salir de Mariona y que ustedes digan, estas personas sí son parte del 60% de reclusos que quieren rehabilitarse, pero además reúnen estas características? ¿Qué características son las que ustedes pedirían para que esa persona pueda optar, digamos, a una granja, pueda optar a otro tipo de programa? Que implique, desde luego, para ustedes bajarle presión al tema del hacinamiento. Mira, te voy a dar primero las potencialidades de las granjas. La granja de Izalco puede albergar hasta 1000 mujeres en fases, ¿verdad? La potencialidad de la granja de Santa Ana es casi arriba de 6000 mujeres, de 6000 hombres. La potencialidad de la granja de Santa Ana. La potencialidad de la granja de Zacatecoluca es casi de 3000 hombres, trabajando, que es la gran innovación en esto, ¿verdad? Trabajando. Luego, ¿cuántos podemos sacar de Mariona? De Mariona podemos sacar 800 personas que pueden ajustarse a este proceso. ¿Cuántos podemos sacar de Apanteos? Otros 800. ¿Cuántos podemos sacar de los demás penales? Y así te va sumando. Acuérdate que esto no es para llenarse en un día, esa es una cosa que... Sí, gradual. Es gradual, ¿verdad? Claro. Es gradual, estos movimientos no son en un día. Lo que pasa es que aquí en el sistema debes diseñar que hay espacio suficiente para que un proyecto no se te agote en 24 horas, ¿verdad? O sea, ya estuvo, hasta aquí ya dio. Las granjas, cuando ustedes las puedan ver en la inauguración, le van a ver todo el potencial que tiene. Y le dejamos al próximo gobierno o a esta próxima administración que tenga centros penales espacios donde trabajar, cosa que nosotros no encontramos. Con 3 granjas tienes por primera vez espacios donde trabajar y que no tengas que pedir 40 millones de dólares para un penal, sino que logres a través de otra estrategia generar este espacio. Hay que trabajar mucho, 16, 18 horas diarias para poder haber conseguido el apoyo político de esta cuestión, y ahora el presupuesto, ¿verdad? Un presupuesto que va a tener que aumentarse definitivamente, pero creo que tú lo has definido muy claramente, el trabajo en las calles sobre la situación que vamos a hacer, de retirar a estas personas que están delinquiendo, va a repercutir obviamente en el otro espacio que son las cárceles. Así que esta es una fórmula combinada que si no se lleva así se rompe. Claro. Ahora, de lo que estamos hablando de granja de Izalco, decía 1000 mujeres, Santa Ana 6000 hombres, Zacatecoluca casi 3000, estamos hablando de que casi 10.000 reclusos. Sí. Digamos, si lo vemos en términos generales... Por fases, creciendo. Creciendo. Ahora, implicaría, en términos generales, 10.000 personas que no estarían en los centros penales, sino que estarían trabajando fuera. Así es. O sea, que eso ya puede ir generando espacio para lo que puede generar en el futuro. Y te genera lo mejor, un proceso, una ruta, lo que nosotros llamamos la carretera de oportunidades, en la rehabilitación que no ha existido. Por eso las cárceles tendrán el lado duro, que debe tener una cárcel, que es la custodia, pero también el proceso de rehabilitación, que son las granjas. O sea, en este contexto que estamos, en la situación de ser un país del tercer mundo, los organismos que han venido a ver nuestro proyecto se han sorprendido con el poco presupuesto podamos tener una alternativa de esa naturaleza. Porque eso también hay que verlo, ¿verdad? Tenemos un presupuesto muy escaso. Douglas, ¿pero es posible ir cambiando ese concepto entonces de que los centros de reclusión dejen de ser centros de enseñanza para la criminalidad? Cualquiera, bueno, ha dicho, lo que pasa es que aquí se captura una persona que está medianamente formada en la criminalidad, en la parte delictiva, y termina especializándose en los centros penales del país. Sí, porque este es un trabajo que jamás descansa. En primer lugar, jamás descansa, jamás duerme. Si tú te duermes en ese trabajo, vas a perder. En este contexto, las granjas tienen la potencialidad de ser la ruta rehabilitadora. O sea, enseñarles algunos hábitos de trabajo que no los tenían. Otros volverlos a recuperar.
otros mantenerlos. Yo no lo quisiera decir, pero las granjas van a tener que incluso soportar a las personas que cumplen su pena. No me refiero a que vivan ahí, pero sí me refiero a que trabajen ahí. Porque esa va a ser una de las claves esenciales de esto. Si la granja logra soportar que aquel que estuvo preso llegue a trabajar ahí mientras no consigue trabajo, va a ser el punto más valioso. El punto más valioso de la granja. De acuerdo. Hablemos un poco de en qué perfiles están pensando ustedes. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, explícanos el perfil del reo, es decir, en qué fase debe estar. Si tiene una condena de 5 años, debe estar cumpliendo ya 3, 4 años de cárcel. Hablemos de todos esos requisitos. Vamos a la pausa. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Director, explíquenos entonces en el perfil un poco que están pensando. ¿Cuál es el recluso que puede gozar de esas condiciones? Es decir, me imagino que evidentemente tiene que ser alguien el que de alguna forma centros penales tiene confianza, por un recluso que le han visto el comportamiento y todo eso, para decirle, bueno, está bien, vaya a trabajar a la granja, porque ese es el otro punto. Va a ir a trabajar de gratis, va a ganar un recurso, o sea, ¿qué va a hacer? Pero bueno, el perfil. Bueno, mira, en primer lugar, todo privado, por mucha pena larga que le hayas puesto, se va a acercar en un momento que le faltan 1 o 2 años para salir. Todo privado de libertad. Pero por otro lado, hay muchas penas que, bueno, vamos a llamar cortas, ¿verdad? En la vida en la cárcel, 1 segundo es una cosa terrible, ¿verdad? Entonces, penas cortas. Hay penas de 3 años, hay penas de 4, 5, 6 años. Esta gente ya tiene a veces 2 años, 1 año, con una pena corta. Si es una pena corta, en su mayoría no es gente estructurada, o sea, no pertenece ni a crimen organizado, ni a pandillas, o sea, no tiene un perfil muy complejo. En este contexto, son precisamente esos perfiles bajos, menos peligrosos, el que va a ser el recorrido hacia la granja más próximo, más inmediato. De ahí te vienen los que a él le faltan 1 año y que han cumplido 20 en la prisión, ¿va? Te quiero decir que algunos ya están acabados en ese momento, o sea, su perspectiva de vida ya es complicada y su proyecto de vida es mucho más complicado. Entonces, cuando ya le falta a esta gente 1 o 2 años, con 18 años adentro, 25 años adentro, quiero decirte que está comprobado científicamente que la cárcel después de 10 años te destruyó. O sea, los procesos irreversibles de un proyecto de vida es bien complicado. Pero ese es el trabajo que nos toca hacer a nosotros. Entonces, ¿qué te quiero decir en conclusión? Penas cortas en primer lugar. Penas cortas que tuvieron 4 años de prisión, ya les falta 2 años para terminar. Entonces, esas son de las primeras gentes que nos vamos a llevar a la granja. Ancianos, nos vamos a llevar a la tercera edad a las granjas, ¿verdad? A que trabajen en lo que puedan trabajar, pero tengan un espacio ahora que no han podido tener en el sistema penitenciario. Inválidos, tenemos aproximadamente 20 personas en silla de ruedas y tenemos otro grupo de personas que no le hemos podido dar prótesis porque serían tomados esas prótesis como armas, ¿verdad? Entonces, toda esta gente son de las primeras candidatos hacia la granja. Entonces, ¿qué daríamos? Tratamiento a la tercera edad, tratamiento a los privados de libertad con penas cortas y los que están en procesos con prótesis o procesos de incapacidad física.
son de las primeras personas, porque hay terapias, ¿verdad?, que pueden ocupar con ellos y trabajos que pueden hacer en ese espacio. Y encontraríamos, por lo que por primera vez en la historia de El Salvador no ha tenido, espacios donde trabajar. Claro. Douglas, ¿y estas personas ya una vez clasificadas y seleccionadas para participar en una granja, estarán saliendo del centro penal, dormirán en el centro penal o la misma granja tiene condiciones para que ellos puedan dormir ahí también? Vivirán en la granja. ¿Vivirán en la granja? Ya vivirán en la granja. La granja ya tiene condiciones para comenzar a los primeros ya. La de Santa Ana va a iniciar con 200 privados de libertad. 200 privados de libertad que lleguen a trabajar fuerte para crear las condiciones al otro grupo que va a llegar. Ahora, que la persona ya esté a punto de cumplir su condena, de alguna forma a ustedes también les da la garantía de que alguien no va a querer fugarse cuando le falta un año, incluso 2 años. O sea, no va a pretender fugarse para que después le pongan un delito más y lo vuelvan a condenar. O sea, esa de alguna forma es una ventaja con las personas con ese perfil. Claro, la gente que ya le falta 1 año o 2 años, ya fugarse es la tontería más grande que puede hacer, claro, ¿verdad? Porque al final va a cargar con otro delito y ya estaba a punto de salir y lo va a hacer bien, pues es una de las cuestiones que falta. Por eso en esta fase última es semilibertad, ¿verdad? Porque tienes que enfrentar a la gente a que vive en libertad otra vez, porque si no es un verdadero desastre. O sea, si tú lo sacas en puro, como nos está tocando ahorita sin contarnos con los espacios la gente lo que va a encontrarse es con un muro que lo que le vuelve a retocar es volver a delinquir porque no hay otra forma de subsistir, pues. Sí, pero esto les va generando, la granja les va generando otro ambiente, otro entorno, y ellos se van sintiendo mucho más libres. Totalmente. Ahora, ¿van a trabajar ahí, por ejemplo, si van a producir ciertos cultivos Hay 3 proyectos en la granja. Mantenimiento de la granja, porque esto la granja es su casa, ¿verdad? Entonces, solo mantener la granja ya es el primer proyecto. Y hay un grupo que tendrá que destinarse a eso. A dedicarse a eso. Segundo proyecto, el industrial. Primero Dios, no haya mayor problema. Estamos desde hace 2 años con el gobierno de Brasil trayendo el proyecto Pintando la Libertad, que es hacer material deportivo dentro de las cárceles para vendérselas al propio Estado a través de alcaldías o del INDES. Entonces, primero Dios, no haya mayor problema de retraso. Tenemos ahorita un pequeño retraso que tuvo que darse en febrero, pero van a venir hasta ahora en marzo. Segundo proyecto. Y el tercero es agrícola, que ese tiene expansiones buenísimas, ¿verdad? O sea, para producir cualquier tipo de situación agrícola que se pueda dar caña, ¿verdad? Tenemos una granja con 150 manzanas, tenemos la otra con 54 manzanas y la otra con 43 manzanas. O sea, tenemos 3 proyectos claros que queremos desarrollar, al menos en esta perspectiva. Lo que nosotros sí pedimos es que sea irreversible el proceso. O sea, no es porque venga una nueva administración le va a dar regreso, porque si no le das regreso... O sea, institucionalizar estos proyectos. Así es. Que esto no es un proyecto de un director o de un ministro, esto es un proyecto de país. Entonces lo que debe hacer es potenciar mayor estas cosas, lejos que darle de regreso a eso. Ya, entonces, y estas personas van a trabajar en ese lugar, ¿cómo va a ser el mecanismo? Los productos los van a vender, evidentemente, sí, que ese es el punto. O sea, entonces, ¿estas personas van a tener su salario? ¿Pueden ir ellos...? No, te lo explico sencillamente. La ley penitenciaria explica 2 tipos de trabajo. Al que le da primera situación es al de tratamiento. Ahí se trabaja por tratamiento y hay un trabajo productivo. El 70% tiene que ser de tratamiento y el 30% es productivo. Tú vas a ganar un dinero en el productivo, pero en el 70% es tratamiento. Hay muchas personas que se le olvidaron sus habilidades de trabajo y hay otras peor, nunca las han tenido. Entonces por eso debe ser 70% de tratamiento. 30% es lo que ellos podrían recibir. De tratamiento de trabajo. Van a trabajar y no van a recibir salario. Cuando ellos tengan sus habilidades ya restablecidas, los pasamos al 30% del productivo. O sea, si de una población de 100 internos, 70 estarán trabajando en tratamiento y habrá un 30 que estará en la parte productiva. Este 30% es los que ya ganan dinero. Ganan un salario mínimo, por ejemplo. Bien. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, paralelamente, hay que seguir siempre con el esfuerzo de construcción de nuevas cárceles. Esa es la otra pregunta. Vamos a una pausa. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo.
Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Douglas, es impostergable la decisión de construir más cárceles, eso hay que hacerlo. Es decir, lo que estamos hablando en términos generales con los proyectos que ustedes plantean son 10.000 personas, 10.000 reclusos que pueden salir y de esa forma pues, bajarle presión a centros penales, pero construir más centros. Nosotros estamos haciendo una etapa de transición. Nosotros estamos dejando las bases para que el futuro gobierno tenga desde ya entre sus planes que debe construir una política de construcción de cárceles. ¿A qué me refiero? Óyeme, la salud y la educación sigue siendo prioridad para cualquier pueblo. En eso yo no tengo mayor problema, es una verdad incuestionable. Pero que vas a pasar por el proceso, debes pasar en la esquina por la situación de las cárceles, debes pasar. O sea, yo no digo que hay que construir más cárceles porque es la solución al problema del país, no. Digo que la salud y la educación sigue siendo la parte donde hay que pasar siempre. Pero el espacio a una sociedad que le va a dedicar a un lado duro ahorita a la situación de controlar lo que está pasando en las calles, pasa obligatoriamente por construir más cárceles. Sí, o sea, no se puede pasar por alto esto. No se puede pasar por alto. Digo, pues porque hay obvio y natural que me critiquen y me digan, ¿cómo va a creer que hacer más cárceles es la solución? No, hacer más cárceles no es la solución. Por eso pongo que la salud y la educación siguen siendo la primera solución. Y el desarrollo de un país para lograrlo a través de estos factores. Pero no puede obviar, o sea, como yo no puedo obviar que la salud y la educación es primaria, nadie puede obviar, quien la obvia está equivocado, que va a pasar por un fenómeno de construcción de cárceles obligatoriamente. No debe obviarse ese tema, deben construirse buenas cárceles que provoquen buena custodia y buena rehabilitación. Eso es un tema que no puede pasarse. ¿Cuántas cárceles? ¿Cuánto invertir en lo inmediato? ¿Qué es lo que puede Nosotros hacer? dejamos en nuestro tema de planificación ya 240 millones de dólares a 6 cárceles, bien construidas. Bien construidas. Eso significará sacar de las que tenemos algunas, rehabilitar otras. O sea, no me refiero a que debes de unir 19 cárceles que tienes ya, más 6 más. Digo que debes readecuar lo que tienes, ¿verdad? Y aprovechar estas 6 cárceles para concentrar gente ahí sin tema de hacinamiento, porque ese es un tema que siempre complica, ¿verdad? O sea, construyes una cárcel para hacer hacinamiento rápido. Entonces debes tener cárceles para no tener hacinamiento. No desaproveches los 19 espacios que tienes ya, los puedes readecuar, reestructurar y te van a servir mejor con otros privados de libertad. Nosotros dejamos en nuestro tema de planificación 6 cárceles, tenemos los terrenos ya, terrenos que se habían planificado. Hay un terreno que podría albergarse rápido una cárcel de hasta 6.000, 7.000 privados de libertad, una cárcel con todo, ¿verdad? Para custodia y rehabilitación. Ya está en nuestros planes todo eso. Se lo dejamos al próximo gobierno con el mayor de los gustos. En las conversaciones con el general David Munguía Payés, el ministro de Justicia y Seguridad, se está abordando todo esto. Sí, claro. Porque el ministro ha dicho, bueno, en 2 meses vamos a una guerra frontal y, bueno, o sea, lo que decíamos, o sea, va a implicar más personas en la cárcel. No olvides, William, que el ministro será ahorita el ministro de Justicia, pero ha participado con nosotros desde 2009 como ministro de Defensa. Entonces a él no le es extraño ya la temática, no es una persona que viene totalmente nueva a construir un gabinete de seguridad, no, ella es una persona que había estudiado ese problema y ahora pues como él dice, tomo lo que había y lo estoy mejorando, ¿no? para seguir luchando contra esto. Y ese tema lo tiene muy claro. O sea, están trabajando ustedes muy coordinados, con mucha sintonía. Totalmente, totalmente. La buena sintonía, la buena voz que teníamos con el ministro antes de llegar a estos puestos y el conocernos pues ya en este puesto desde el 2009 nos ha dado una perfecta combinación. No tenemos mayor problema en eso, tenemos una excelente comunicación con él.
Ahora, esa es ventaja, porque el ministro entonces entiende perfectamente cuál es el fenómeno que se tiene con el tema de las cárceles. Sí, perfectamente. O sea, no lo está viendo de forma aislada, es decir, capturemos y luego hay que ver a Douglas entonces cómo resuelve. Sí, no, lo tiene claro, tanto que este tema lo discutíamos hasta en el 2006, 2007, cuando ni soñábamos que íbamos a estar al frente de esta situación. Ya con él discutíamos estos temas. Entonces, tan claro lo tuvimos cuando llegamos a estos puestos, que él está, pero en un enfoque adecuado de lo que debe hacerse en el sistema. No puede irse a un proceso de captura sin tener un fortalecimiento del sistema carcelario. Él lo tiene muy claro. En términos presupuestarios para este año, ¿cómo están? Para centros penales, es decir, y en los proyectos, porque tiene que ver obviamente recursos con las posibilidades de las cárceles y todo esto. Nosotros tenemos en el presupuesto 34 millones, mitad sueldos, mitad comida. Pero el tema de granja lo estamos manejando a través de otro dinero, especialmente de donaciones. Nos acaban de aprobar una donación de $1.100.000 para una granja, para la granja de Izalco, y $1.100.000 para la granja de Santa Ana. El primer desembolso es el 1 de abril y el segundo en agosto. Eso le da un poco de oxígeno en Sí, términos totalmente. Un dinero que nadie contaba con él, ¿verdad? Y gracias a Dios pues ya lo tenemos ya presupuestado y que se va a ejecutar este año. Douglas, con la gente que se va a involucrar en el tema de granjas, evidentemente que ese proyecto es estrictamente de rehabilitación. Sí. La otra parte que tiene que ver, por ejemplo, con la posibilidad de que esta gente sea recibida por la sociedad, que pueda ingresar a un trabajo, esa fase siempre es bastante compleja porque no depende ya de ustedes, sino de cómo la sociedad abre las puertas a estas personas. Mira, la inserción de un privado de libertad parte de dos cosas. De la red familiar que lo reciba. A medida hay menos red familiar va a ser complicado, pero de la red familiar que lo reciba y de la capacidad laboral que tenga. Por eso yo creo que uno de los puntos estratégicos de la granja es soportar a esta persona e incluso cuando la pena la haya cumplido y que logre llegar a trabajar a la granja para tener un recurso básico para poder soportar su proceso de inserción que le va a llevar un par de días, ¿no? Bien, vamos a la última pausa comercial, regresamos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, entonces estamos al cierre de la entrevista en línea. Para recapitular, la tensión, la presión que había entonces en centros penales con estos reacomodos que hicieron, ¿disminuye o sigue latente? ¿Qué condición se ubica? La presión que teníamos generada del hecho de Usulután ha bajado. Pero en centros penales nunca bajas la guardia. ¿Verdad? Eso es una cosa que tenés. O sea, hay tensión, haya presión o no haya presión, nunca bajas la guardia para no llegar a momentos de crisis, ¿verdad? Entonces lo que tenemos ahorita, no bajar la guardia, seguimos rastreando todo lo que pase. Hasta ahorita la presión que teníamos ha disminuido, pero estamos latentes a otro tipo de presiones que puedan darse. Ya, y entonces sí estamos claros de que los proyectos con granjas van a estos proyectos, no todos, como decía, por las cuestiones de condiciones económicas, pero sí la mayor parte de ese esfuerzo se ejecuta. Se ejecuta, sí, se ejecuta. Y ya estamos a un par de días a que recibas la invitación para acompañarnos
Bueno, es interesante porque el tema de todo este de granjas le cambia totalmente la visión, la concepción a un recluso, ¿no? Alguien que está metido prácticamente en 4 paredes 24 horas continuas. Sin hacer nada. Exacto. Porque no hay ni dónde hacerlo, ni la gente que lo haga para que lo haga. No, en la granja les cambia. Es un tipo de vida, te levantas a las 5:30, te bañas, desayunas, comenzás a trabajar, son 8 o 9 horas de trabajo y luego seguís en un régimen que quizás ni has tenido en la cárcel por la cantidad de personas que había, ¿no? ¿Y eso sí se le puede llamar ya rehabilitación? Entras al proceso de rehabilitación, trabajas. Douglas, hasta hoy no tenemos absolutamente nada de eso. No hay nada, porque yo no puedo llamar rehabilitación. Lo que se tiene, por ejemplo, adentro de la gente que se dedica a carpintería y ese tipo de cosas. Pero ella tenía las habilidades, o sea, el que monta una carpintería adentro, el que trabaja en carpintería, ya tenía las habilidades. Claro. O sea, el problema es que una buena mayoría no tiene habilidades de trabajo. Entonces, yo no puedo mentir. Yo un aplauso y todo por lo que se hace con ese tipo de proyectos, pero son proyectos pequeños, cosas chiquitas. Una persona ya era el carpintero, le enseña a otras 7, pero hay 1000 que no están haciendo nada. Entonces, si yo me desenfoco creyendo que esa es la rehabilitación, no, porque él tenía habilidades de trabajo, por eso es un buen carpintero. Y claro, una granja si estamos hablando de gente que va a ir a aprender un oficio. Aprender un oficio, claro. En esencia eso es. Hay mucha gente que perdió las habilidades o que nunca las tuvo. Ahora, ¿este modelo en particular es copiado de algún lugar o ustedes están haciendo algo muy propio de acuerdo a las condiciones que tienen ustedes? Es un modelo de sentido común, ¿verdad? Necesitabas espacios para hacer algo, ¿verdad? Necesitaba que hicieras algo, que aprendiera algo. Ahora, la principal estrategia es que de ese algo vaya a vivir cuando salga. Esa es la principal estrategia. Por eso te digo que las granjas servirán en un momento de soporte para las personas que no logren conseguir otro tipo de trabajo. Habrá gente que consigue un trabajo y ya se desprenda de eso, pero habrá gente que ahí se va a quedar porque las habilidades que aprendió le sirven para eso. ¿Cómo se logra institucionalizar este tipo de iniciativas? Es decir, que queden más allá de que continúe el mismo partido que está en el gobierno en este momento, que sea otro. ¿Cómo se logra institucionalizar esto? Que den resultados, ¿verdad? Para que funcionen, como tú dices, desde el principio bien, que se monte bien y que dé resultados. Yo creo que cualquier gobierno que venga con sentido común tiene que cuidar eso, ¿verdad? Porque le vamos a dejar algo que no había, espacios para trabajar, funcionando bien y que dé resultados. Esa es la clave para mí. Y ustedes están midiéndolo en esos términos, con resultados. Sí, con resultados, definitivamente. Que es algo muy complicado, que cuesta, que no hay fondos, todo eso es cierto. Pero tú has visto que el sistema penitenciario era considerado inviable, ¿va? Si no habían 1.000 millones era inviable. Yo sigo considerando que sí que necesitamos plata, pero al menos ahorita podemos pasar a una transición de alguna ruta de viabilidad. Vendrán otros con mejores ideas, pues, y lograrán implementarlo. Pero aquí además de la mejor idea es el apoyo político. Sin apoyo político no logras hacer nada. Y en este caso el presidente ha contribuido mucho a esa visión. Bueno, pero además hay claridad de que todo lo que venga en combate del tema de violencia pues va a generar más personas detenidas y habrá ese impacto. Entonces, ¿tienen ustedes claridad en esa parte? Totalmente, sí, y especialmente el ministro tiene mucha claridad en ese tema. O sea, ya hay una buena ventaja para poder avanzar en algunos proyectos planteados, ¿no? Así es. El primero va a tener claridad en eso, que lo que quites de las calles va a repercutir en las cárceles, ¿verdad? Sí, porque no sé si en términos generales la sociedad lo está entendiendo esto. Pues ayúdame tú a que lo entendamos todos, porque tú has marcado el punto, señores, lo que quitemos de las calles va a ir a repercutir en las cárceles, y lo que tenemos son cárceles de papel, no van a resistir. Pero sí, que además es un círculo vicioso, porque si llegan ahí por 4 o 5 años y salen tal cual entraron, o peor, como ya se ha dicho y se ha sostenido, entonces al final los vamos a tener otra vez en la sociedad. Así es, y va a retornar, que quizás el que fue por una cosa menor o menos complicada, regresará peor a la sociedad, a estructurarse. Bueno, es interesante. Douglas, cuando comience todo este proyecto de la granja, sin duda alguna que vamos a conversar entonces, porque creo que es importante hablar del proyecto específico y dedicarle no solo 1 hora, sino que quizás varias horas, pero por lo menos platicar exclusivamente de eso. Gracias. No, a ti, un placer. Bueno, terminamos así entonces la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Que descansen.